Muy buena semana para todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Otro Poder. Como cada semana vamos a conversar sobre los temas que están en agenda de los y las legisladoras y también de algunos proyectos que se están demandando y discutiendo. Nos acompañan en el programa Javier Mela, diputado de la UCR e integrante del Interbloque Cambiemos. Germán Bordón, ex legislador y también expresidente de la UCR, con quien hablaremos del sistema de distribución de bancas. La licenciada Fabiana Silva, docente de la carrera de Educación Especial de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Dolores Corró, damnificada de los créditos UVA, quienes nos hablan de dos leyes que están en discusión: la creación del Colegio de Docentes de Educación Especial y una ley de emergencia para tomadores de créditos UVA. También nos acompaña Sonia Sánchez, autora del libro Ninguna mujer nace para puta, con quien hablamos sobre la regulación de la trata de personas en el país. Acompáñenos en este Otro Poder. Nos acercamos hasta el despacho del diputado Javier Mela, del Interbloque Cambiemos, quien se refirió al funcionamiento de la Cámara de Diputados en este año legislativo, atravesado por un cronograma electoral. Analizó con nosotros los resultados de las elecciones del pasado 2 de junio, donde el Frente Renovador de la Concordia se alzó con un amplio triunfo. Soy el diputado provincial Javier Mela de la Unión Cívica Radical, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones. Una gran responsabilidad, un reconocimiento para mis pares que confiaron y me honraron en esta tarea, que significa representar a la bancada de la Unión Cívica Radical, que somos cinco integrantes dentro de la legislatura. Y bueno, ser uno más del montón, pero con un poquito más de responsabilidad, que tiene que ver con la representación política y algunas cuestiones administrativas en el ámbito de la Cámara de Representantes. Nosotros siempre trabajando con un oído en la calle, en la sociedad, en los problemas que tiene el común de la gente, y tratamos de llevar esa problemática al recinto, que se exponga, que quede en evidencia alguna falencia, alguna cuestión del Estado en su proceder que entendemos que tiene que corregir, y siempre, digamos, mirando las necesidades de nuestra comunidad. Se desarrollaron las elecciones el pasado 2 de junio. La lectura que hacemos, yo en particular, una profunda autocrítica del frente que participamos junto por el cambio, a pesar de todo el esfuerzo que dejaron los candidatos, candidato a gobernador y vicegobernador, la lista de diputados, los más de 200 y pico de candidatos a intendentes en toda la provincia. Lamentablemente el pueblo de la provincia de Misiones, lamentablemente para nuestro frente, digamos, no fuimos la opción. Nosotros tenemos mucha responsabilidad en eso, en formular las propuestas, en presentarnos como la alternativa, pero también hay que decir que seguimos votando con un régimen electoral tramposo, como es el régimen de la ley de lemas, que provoca, ¿no es cierto?, que la misma oferta electoral en los papeles se presentan como opositores entre sí, pero en realidad se suman entre sí. Y es una vieja trampa que todavía subsisten en las provincias de Santa Cruz, en la provincia de Formosa y en la provincia de Misiones.
No obstante ello, el triunfo del oficialismo ha sido contundente. Eso hay que admitirlo, porque hay que admitir, digamos, los resultados electorales y trabajar a partir de ahora para tratar de corregir y para tratar de que nuestras propuestas lleguen de manera más contundente. De todas maneras, quiero decir que a pesar del triunfo, yo quiero también, y desde la Cámara vamos a trabajar mucho en esto, exigir también al oficialismo que ese 70% se traduzca en los próximos 4 años y queremos ver la reducción de la pobreza, queremos ver la solución de la ecuación energética, que no se corte más el suministro de energía eléctrica, queremos que se vayan solucionando los problemas estructurales que tiene la provincia de Misiones. Tienen el respaldo político, tienen el respaldo de la sociedad, tienen los recursos, porque la nación ha estabilizado y ha aumentado enormemente la coparticipación federal a todos los distritos, y van a tener el respaldo nuestro, de la oposición, para llevar adelante todas esas reformas que la provincia de Misiones necesita. Es una provincia paradojalmente joven, etariamente joven. Somos quizá una de las provincias más jóvenes, 1.200.000 habitantes y de eso altísimo porcentaje jóvenes. Pero no hay que ser un genio de la sociología para darse cuenta de que las oportunidades no están, las oportunidades de trabajo no son las mejores en nuestra provincia. Nosotros somos hasta ahora una fábrica de personas que migran de la actividad económica, que no pasa más allá de, no hay un mayor desarrollo industrial. Entonces eso hace que los jóvenes tengan que emigrar. Es una provincia primarizada con una actividad con las famosas 4 patas, el sector agropecuario, el tabaco, el té, la yerba mate, la forestoindustria, que es la que más genera mano de obra, y una serie de condiciones que hace que sea muy difícil el desarrollo económico, entre ellos la presión tributaria, la falta de energía eléctrica, y toda una serie de cuestionamientos que me parece, y una serie de cuestiones que hoy la renovación no tiene excusa, después de recibir este contundente respaldo del 70%, a pesar de ser un régimen electoral tramposo como el de la ley de lemas. Finalmente el pueblo votó alguna de esas opciones. Entonces ellos tienen que resolver este problema y nosotros vamos a estar acompañando, por supuesto. Es una responsabilidad del que gobierna, sobre todo lo que tenga que ver con seguridad, educación y salud. Son responsabilidades concretas, precisas y definidas de los distritos provinciales, porque hay que recordar que este es un estado, el Estado de la República Argentina es un estado federal, ¿no es cierto?, donde hay responsabilidades definidas entre las provincias y la nación. Y la nación tiene algunas responsabilidades, como las relaciones exteriores, ¿no es cierto?, y cuestiones que están reservadas en la Constitución, y la provincia tiene el grueso de las responsabilidades. Y en esto el gobierno nacional ha sido no generoso, sino ha cumplido con la ley. Le ha dado hoy todos los economistas, todo el mundo, digamos, de la opinión económica nacional, hablan de provincias que tienen superávit. Todas tienen superávit. Fíjense que hoy mismo nos enteramos que, por ejemplo, la renovación se da el lujo, y yo respeto, son decisiones que toman los partidos políticos, de no acoplarse a ninguna boleta presidencial. ¿Ustedes creen que con el anterior gobierno de Cristina Kirchner esto era posible? ¿Y saben por qué no era posible? Porque el gobierno anterior ejercía un poder con el látigo y la chequera. El gobernador que no se alineaba automáticamente le cortaba los recursos, había un manejo discrecional. Sin embargo, este gobierno nacional ha fortalecido enormemente el federalismo al transferirle recursos y al permitirle a los distritos poder manejarse. Eso en buena hora. Bueno, ahora depende de los misioneros que le controlen y que le exijan al oficialismo provincial que devuelva en obras, que solucione los problemas estructurales, que resuelva los problemas de la pobreza, que resuelva los problemas de falta de desarrollo. Y nosotros como opositores vamos a estar acompañando, ¿no es cierto?, todas esas transformaciones y señalando las cosas que entendemos que se hacen mal. Nosotros, o por lo menos yo hago una profunda autocrítica, creo que el frente que conformamos, Juntos por el Cambio, no cubrió las expectativas de la sociedad.
A pesar del enorme esfuerzo, a pesar de la entrega y a pesar del trabajo desplegado por la fórmula, por la lista de candidatos a diputados provinciales, por la lista de candidatos a intendentes. Mi lectura es que los oficialismos locales se imponen. Fíjate vos que en el mismo día había elecciones en la provincia de Corrientes. Ganó el oficialismo en la provincia de Corrientes, que está gobernado por un correligionario, que es Gustavo Valdés, el doctor Gustavo Valdés. Este último domingo que pasó, hubieron elecciones en 5 provincias. En las 5 provincias ganó el oficialismo. O sea que es una tendencia que los oficialismos locales se impongan. Entonces, Misiones no fue la excepción. No esperábamos tanta diferencia, pero bueno, la maquinaria aceitada del oficialismo con todos los recursos y nosotros lo vimos y la sociedad lo vio y capaz que valoró de esa manera, digamos. Había candidatos que confunden el Estado, el cargo que tienen, con la campaña proselitista. Pero bueno, esas son estampas de una provincia que tiene que dejar atrás esas prácticas, pero vemos que elección tras elección, lejos de dejarse atrás, se potencian. Y el electorado es como que no, que en definitiva es el que decide esto, es como que no va por la opción de premio y castigo. Hemos visto funcionarios de las estructuras del Estado, ¿no es cierto?, haciendo uso, abuso y ostentación, asfaltando calles, entregando recursos que son de todos los misioneros en nombre del partido de gobierno. Pero bueno, finalmente nosotros perdimos las elecciones y ellos ganaron. Entonces ellos tienen que gobernar, resolver los problemas de la gente. Y respecto a las elecciones nacionales, bueno, que es otro plano distinto. Acá se ha conformado anoche justamente la fórmula que va a encabezar el presidente Macri por la reelección, acompañado por el senador Miguel Ángel Pichetto, que es una fórmula consensuada con todos los, tengo entendido. Yo participé en la Convención Nacional de Parque Norte. Ahí justamente el radicalismo expresó su posición pidiendo la ampliación. Los convencionales de Misiones votaron por esa ampliación del frente. Bueno, acá está el resultado. Ha sido una fórmula que entiendo preparada y con mucho ejercicio del poder como para garantizar que los próximos años, digamos, la Argentina tenga una agenda un poco más previsible, ¿no es cierto? ¿No? Un salto al vacío que represente el regreso del kirchnerismo, un absoluto retraso de las posiciones ganadas por la Argentina. Lamentablemente queda en la retina de la memoria que el kirchnerismo reventó todas las cajas que tenía y dio un aparente bienestar donde nosotros mismos teníamos que observar como naturalmente una boleta de agua o de luz en la capital federal valía 20 o 30 o 40 pesos y eso era una absoluta mentira, todo el mundo sabía. Y bueno, y contra esa realidad es la que hoy padece, sufre y lleva adelante el pueblo argentino para tratar de remontar esa situación. En ese contexto creo que la fórmula del presidente Macri con el senador Pichetto y con el acompañamiento de la Unión Cívica Radical, de la coalición cívica, se va a imponer ampliamente, ¿no es cierto?, prácticamente en primera vuelta, o no va a haber mucho margen ahí, porque la Argentina me parece que va a dar un paso hacia adelante y estoy convencido de que no va a volver atrás. El diputado Mela comentó que este año va a enfatizar en la reforma integral de áreas del Poder Judicial para garantizar un servicio más eficiente a los ciudadanos. Bueno, nosotros trabajamos mucho en diferentes temáticas, pero en particular me voy a centrar en un tema que lo estoy terminando de armar, que es y de exponer, digamos, que para exponerlo, digamos, con solvencia, que es una reforma integral de un área de la justicia, que es la parte o el sector el área del derecho de la parte contenciosa administrativa. Esto es cuando un particular tiene un conflicto con el Estado, donde hoy tiene un sistema que tiene que resolver en jurisdicción única y original del Superior Tribunal de Justicia. Creo que ahí hay un enorme atraso. Nosotros vamos a trabajar
en tratar de aportar desde ahí, ¿no es cierto?, una mirada superadora, una reforma cuyos detalles oportunamente yo les estaré brindando, para que el justiciable tenga una persona común tenga la posibilidad de tener un acceso más rápido a la justicia cuando tenga que definir una diferencia con el Estado. El Estado por ahí aparece como el ciudadano está solito y el Estado tiene como todo el poder, toda la estructura, y ese sistema está desbalanceado y me parece que ahí hay mucho por hacer. Después, bueno, lo de siempre, insistir con el régimen electoral. Creo que nosotros tenemos que insistir con un régimen electoral que sea transparente. En eso hay muchísimos proyectos del bloque que nosotros permanentemente estamos tratando de ponerlo en la agenda. Y bueno, en definitiva, también nosotros recepcionamos de nuestras oficinas o en el contacto por la calle, pues nosotros somos personas comunes, como ustedes pueden ver, que circulamos todo el tiempo, nos mezclamos todo el tiempo con las personas en el supermercado, en la calle, en la recorrida, en la charla. Yo soy de visitar mucho los centros asistenciales, las escuelas. Me gusta mucho el trabajo, el contacto para relevar y para poder contar también y para poder explicarle también al gobierno, porque nosotros en un punto también, cuando exponemos una idea, le estamos dando una mano al gobierno para que vaya a resolver un problema allí donde no está. Y a partir de ese contacto diario, de esa charla, de esa recorrida, surgen un montón de proyectos y de pedidos que después nosotros lo armamos en el formato que nos permite el reglamento de la Cámara, digamos, y presentarlo. Y buscando, por supuesto, la solución. Y va a ser un año muy afectado por el calendario electoral. Ustedes saben que uno de los objetivos... Bueno, este gobierno nacional no ha podido, ha intentado, pero no ha podido, unificar el calendario electoral en una sola fecha, o en dos fechas. Nosotros los argentinos hoy convivimos con esta especie de, no sé cómo podría llamarle, de carnaval de elecciones. Todos los domingos, hay elecciones en una provincia, en otra provincia, o primarias abiertas. Es de madurez institucional, es un salto de mejoría poder unificar un criterio y que la próxima Argentina que venga a partir del 11 de diciembre, nosotros tengamos por lo menos la certeza y la previsibilidad de una agenda electoral unificada, donde las provincias y la nación puedan definir. Pero bueno, eso va a ser materia del futuro. Esta múltiple agenda electoral impacta en la agenda legislativa necesariamente. Fíjate que nosotros, el recinto y la infraestructura de la Cámara fue entregada al Tribunal Electoral hasta inclusive la próxima semana. Y ahí arrancaría la actividad normal de la legislatura. Así que bueno, como nosotros no somos una isla, digamos, y posteriormente vienen las PASO el 11 de agosto, después las elecciones del 27 de octubre. Y bueno, creo que ese esquema hay que ordenarlo. Fue voluntad del gobierno nacional ordenarlo, pero finalmente las autonomías provinciales hacen que se fijen en la potestad del gobernador, ¿no es cierto?, las famosas elecciones desdobladas, o cuando estime que es una facultad del gobernador. Bueno, pero por eso se requiere un gran acuerdo, un gran consenso de los 24 distritos para poder avanzar en una agenda común y finalmente los argentinos algún día tengamos la posibilidad, como en cualquier democracia madura, como en cualquier sociedad que ha avanzado, de fijar un día y que ese día todos los argentinos vayamos a las urnas y elijamos intendentes, elijamos gobernador, elijamos presidente y saquemos, ¿no es cierto?, esa fatiga en la gente de estar la sensación de permanentemente en campaña, que me parece que no le hace bien al país, no le hace bien a las instituciones, no le hace bien, no estoy diciendo nada fuera de lo normal, es un delirio lo que vivimos, y es como que estamos todo el año en un año electoral y esto impacta claramente en el trabajo legislativo y en lo que nosotros podamos ofrecer desde la Cámara a la sociedad. El contundente triunfo del Frente Renovador de la Concordia, que se alzó con más del 73%, volvió a poner en discusión la distribución de las bancas, tema que es parte de la discusión desde el año 2007,
fecha en que el Tribunal Electoral de la provincia empezó a adjudicar bancas sin atender lo que expresa la Constitución provincial en su artículo 48, inciso 5. Otro Poder dialogó con el exdiputado provincial de la UCR, Germán Bordón, quien en el año 2011 impulsó, como presidente del partido, el reclamo formal exigiendo se respete la representación de las minorías. Nuestra Constitución establece en el artículo 48 de la Constitución justamente cómo debe ser el régimen electoral de la provincia de Misiones. En su momento, cuando se discutió en la Convención Constituyente, ya existía el sistema de representación proporcional DON, que es el que hoy se aplica, pero en la Constitución, en la Convención Constituyente, justamente se planteó si se ponía ese sistema en la Constitución y se entendió que no era conveniente porque así como en su momento se migró del sistema de mayorías y minorías al sistema de representación proporcional DON, podía suceder en el futuro algún otro cambio, algún sistema que fuera mejor. Entonces, lo que la Constitución hace en el artículo 48 y puntualmente en el inciso 5 es establecer que el régimen electoral que rija en la provincia para la integración de los cuerpos colegiados, esto es, la Cámara de Representantes y los consejos deliberantes, que debía tener una garantía de un mínimo de una representación no inferior al tercio del total para la o las minorías en esos cuerpos colegiados, ¿no? Esta es la norma que establece nuestra Constitución provincial, que en materia de derecho público local o provincial es la máxima norma, ¿no? Hay provincias que yo no recuerdo ahora que tienen alguna cláusula parecida, pero bueno, esto es lo que decidieron los constituyentes. Esto es lo que la voluntad popular soberana de cuando Misiones se provincializó con la Constitución del 58, más allá del episodio de la Constitución del 54, estableció. Esa fue la voluntad popular expresada a través de los convencionales constituyentes. Esta norma, diría yo, que casi tuvo aplicación pacífica a lo largo de la historia de Misiones, desde el 83, sobre todo, que hay más antecedentes. Se aplicó en algunas oportunidades en casos de algunos municipios en el reparto de bancas de concejales y por aplicación del artículo 48, inciso 5, se le asignaron bancas a la minoría o a las minorías que por los votos obtenidos y la aplicación del sistema DON, que es el que establece la ley electoral, tal vez no hubiera correspondido, ¿no? Podemos hacer un paréntesis en esto. ¿Para qué una Constitución establece representaciones mínimas para la minoría, mayorías calificadas para determinadas cuestiones? Justamente para garantizar que el poder no esté de manera absoluta en manos de un solo partido y de un gobierno, ¿no? Cuando la Constitución establece que se requieren los 2/3 de los votos afirmativos para declarar la necesidad de la reforma de la Constitución, lo que está diciendo es esto no puede ser decisión de un solo partido, tiene que ser una decisión consensuada y se exigen lo que se llaman las mayorías calificadas. En el 2011, con un resultado electoral muy contundente a favor de la renovación, el Tribunal Electoral viola de manera flagrante y muy grosera la Constitución, asignando 18 bancas de diputados provinciales al oficialismo, a la renovación, que había ganado las elecciones, y solo 2 bancas a la minoría, a las minorías en este caso, que eran la Unión Cívica Radical y el Partido Trabajo y Progreso. Y en el caso de los municipios, se da una gran contradicción en la resolución del Tribunal Electoral, que no aplica el artículo 48, inciso 5 en la Cámara de Representantes, en el reparto de las bancas, y aplica mal en el caso de los consejos deliberantes, que en algunos casos no correspondía, por si se aplicara lisa y llanamente el sistema DON, que se le asignaran bancas a la minoría en consejos deliberantes,
Y sin embargo dice, por aplicación del 48 inciso 5 de la Constitución Provincial, y le otorga una banca, cuando en realidad en muchos casos lo que correspondían eran 2 bancas. Bueno, esta es la primera gran contradicción que tiene aquella resolución del 2011. No la aplico para los diputados y sí la aplico, pero mal, para los consejos deliberantes. Como los cuerpos colegiados, en el caso de la Cámara de Representantes, sí o sí se renuevan por mitades. La Constitución dice no menor a 1/3 del total, entonces bueno, ahí se suscitaba esta discusión si el total era de las bancas que se renovaban o del total de la Cámara, pero más allá de eso eran 6 o 7 diputados los que le hubieran correspondido a la oposición. Cuestiones anecdóticas pero paradojales de esto. En el 2011, Otto Moschner, concejal del Dorado, ingresa al Consejo Deliberante por la renovación por violación del artículo 48 inciso 5. En el año 2005, el Tribunal Electoral, presidido por la doctora Marta Catela, tomemos en cuenta esto, decide que en El Dorado se le asignaba una banca como minoría a la Unión Cívica Radical, en este caso se llamaba Frente Cívico Radical Intransigente, y el concejal electo en esa oportunidad, por aplicación correcta del 48 inciso 5, fue Otto Moschner, quien en el 2011 reingresa al Consejo Deliberante del Dorado por violación del 48 inciso 5, ¿no? Cuestiones como renovación, ya se había pasado a la renovación. Bueno, esto obviamente fue objeto de primero una revocatoria ante el propio tribunal, es el único recurso que se puede interponer, y como esa revocatoria fue rechazada, se interpuso un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia. El reclamo por las bancas fue rechazado por el Superior Tribunal de Justicia por una formalidad. Bordón lamentó los derechos que se afectan con la violación de la Constitución Provincial. En primer lugar, durmió casi 2 años en el Superior Tribunal de Justicia ante un planteo que hizo la Unión Cívica Radical en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por retardo de denegación de justicia. La Corte pidió un informe al Superior Tribunal de Justicia, y antes de evacuar ese informe, el Superior Tribunal de Justicia emite una resolución donde establece que no se había hecho un depósito que se hace en los recursos extraordinarios locales, pero que no en los casos donde la tramitación es gratuita, como las cuestiones electorales, como los juicios laborales o aquellos que litigan con beneficio de litigar sin gasto. El tema además de esto es que ese examen el Superior Tribunal de Justicia debe hacerlo dentro de los 15 días, y en este caso lo hizo recién a los 2 años, y además con el agravante de que en causas similares donde se discutía la misma cuestión del año 2007 en algunos consejos deliberantes, se había declarado la admisibilidad formal del recurso sin exigir el depósito, ¿no? Entonces, en un caso no lo exigió, aunque nunca resolvió después, creo, y en otro caso sí lo exigió para dar por tierra este reclamo. Yo tengo entendido, yo después dejé de ser autoridad partidaria y bueno, lo continuaron los apoderados que siguieron después, pero tengo entendido que se interpuso un recurso extraordinario federal que, por lo que sé, no prosperó. La Corte con esto también tiene una cuestión de no meterse en cuestiones de derecho público local, que hace que sea muy difícil recurrir a la Corte por estas cuestiones, ¿no? Hay que recordar el caso de Santa Cruz, que me parece que es uno de los casos que por ahí se puede tomar como ejemplo, ¿no? Lo lamentable de esto es que sea el propio tribunal el que viola la Constitución. Nosotros vivimos en una democracia que es una democracia constitucional. ¿Esto qué significa? Que hay una Constitución que es la norma fundamental que nos rige, y que la voluntad popular expresada en una elección de candidatos no puede
modificar la Constitución provincial, ¿no? En todo caso, lo que hay son mecanismos para modificar la Constitución que, como te decía, requieren, por ejemplo, de una mayoría calificada. Bueno, esto no se hizo, creo que no se han atrevido a modificar justamente la Constitución, y se puede hacer por vía de una enmienda o se puede hacer por vía de una reforma integral, ¿no? Bueno, por el sistema de convención constituyente. La realidad es que nuestra Constitución está vigente. El Tribunal Electoral debiera aplicar esta norma porque en el derecho y en nuestra Constitución también está establecido en nuestra Constitución, existe lo que se llama el orden de prelación de las normas, ¿no? Que las normas superiores, como lo son las constituciones, se aplican aun cuando la norma inferior, una ley por ejemplo, diga algo contrario, ¿no?